Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su espacio digital Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, de la universidad, que se transmite por YouTube, por Facebook y a través de otras plataformas el Internet. Estamos muy felices de estar una semana más con ustedes. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas, doctores y doctoras. Encantados de encontrarnos como siempre todos los días viernes a las 7:15 de la noche. Además que hoy es un día especial porque es nuestro último episodio de la tercera temporada de este espacio creado para ustedes, que ya va por una cuarta temporada para el siguiente mes. Así que estén muy atentas y atentos porque hacia el final de este episodio anunciaremos algunas novedades que se vienen para nuestra cuarta temporada. Así que tenemos grandes noticias y, por supuesto, como es costumbre, un tema de plena actualidad con un invitado de primer nivel. Mi querido Julio, quizá para que nos puedas poner en contexto sobre qué vamos a conversar el día de hoy. Claro que sí, hoy queremos reflexionar y justamente por ser nuestro último programa de esta temporada, queríamos reflexionar también sobre lo que ha sucedido esta semana, lo que ha llamado mucho la atención del gobierno principalmente, y es que las protestas, al menos el día 19, se ha reactivado, hay algunas protestas pequeñas hasta ahora, pero el gobierno central y el Congreso de la República han tomado diversas medidas a este respecto, ¿no? Y las protestas han tenido una serie de hechos, capítulos que merecen alguna reflexión. De hecho, el gobierno y la Municipalidad de Lima y Miraflores han hecho planes para contener las protestas públicas y en el caso de estas dos últimas, incluso han publicado acuerdos municipales declarando zonas rígidas sectores del distrito de Miraflores y del centro histórico de Lima. Por eso es que, nuevamente, insisto, creo que es necesario reflexionar. Además de eso, hay que tener en cuenta que en mayo último nada más, la Corte Suprema también ha emitido una decisión, la Sala Suprema Penal Permanente, una decisión que ha merecido bastantes críticas y que se relacionaba también con el derecho a la protesta. Toda esta situación, como ya lo había indicado, nos hace pensar si realmente existe un derecho a la protesta, si realmente hay un derecho fundamental de ella, y si existe, cuáles son sus contornos, cuáles son sus límites, cómo hacer valer, cuál es el proceso constitucional que recibe esta demanda por la vulneración o para restituir este derecho. Claro, cualquiera podría pensar fácilmente que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre respecto a el derecho a la protesta, pero como es un conjunto de votos, no hay una sola decisión en este respecto, es, nos habilita entonces para seguir inquiriéndonos sobre su existencia. Por eso que hoy hemos convocado a un especialista de lujo, realmente ha trabajado mucho sobre la materia, y Cristian, por favor, ten la amabilidad de hacer la presentación. Así es, mi querido Julio, como todos los días viernes decíamos siempre y nos jactamos de tener invitados de primer nivel, invitadas de lujo, que además de conocer muy a detalle el tema para el cual se les convoca, tienen la facilidad de comunicar en fácil o difícil y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Víctor Otoya Jiménez, él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la misma universidad. Es especialista en técnicas para la interpretación y motivación de las decisiones judiciales por la Universidad de Génova, Italia, y la Universidad de Girona, España. Ha llevado estudios en materia de metodología de la comparación jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia, y ha sido becario por la Universidad de Leipzig, Alemania. Se ha desempeñado como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, asesor del Congreso de la República y es autor de diversos artículos especializados en materia constitucional. Mi querido Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, profesores Cristian, Julio, mucho gusto de conocerlos también. Y bueno, agradeciendo la invitación, creo que es una oportunidad bastante buena como para poder reflexionar en torno a los contornos de la protesta, no solamente porque es un tema jurídicamente relevante, sino porque sobre todo actualmente tiene una importancia sociopolítica, ¿no? Indudable, sobre la cual también habría que reflexionar. Excelente. De hecho, quizás si nos permites, bien Julio hacía hincapié en si es que el derecho a la protesta es propiamente un derecho fundamental y sin perjuicio de luego analizar en detalle algunos pronunciamientos como el de la Corte Suprema que también hacía mención.
Vamos a lo más básico. Si uno revisa la Constitución, no encuentra de manera expresa en ella este derecho a la protesta, lo que nos llevaría pues a dudar o cuestionar, por lo menos quizá por parte de algunos sectores, si merece realmente esa condición de derecho fundamental sobre la base de los lineamientos o parámetros constitucionales de la Carta del 93. Quizás si nos puedes ayudar a comprender esto, cómo es que se configura, si es que cabe hablar de un derecho fundamental en este caso. Ya, bueno, lo primero que habría que señalar al respecto es que no hay una respuesta unánime precisamente porque no hay un reconocimiento expreso en la Constitución. La sentencia del año 2020, la 9/2018 PI, el Tribunal Constitucional, tampoco, por más que muchos lo hayan querido difundir así, no reconoce un derecho fundamental a la protesta porque no tiene los votos. Son solo dos magistrados que firman la parte en la que dice que es un derecho fundamental no enumerado, que deriva del artículo 3 de la Constitución. Sin embargo, yo creo que el mérito de esa sentencia es que por primera vez se trata el tema de la protesta como un fenómeno distinto de solamente una manifestación más de la libertad de reunión o la libertad de expresión. Si uno revisa la jurisprudencia en materia penal, en materia constitucional, va a encontrar que prácticamente a lo largo de los años se reconduce este derecho, este supuesto derecho, vamos a llamarlo por ahora, a la protesta, a una manifestación más de otros derechos fundamentales. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional también hace esto, sí le reconoce un contenido y uso fundamental, redirigiéndolo a estos derechos e incluso algún magistrado al derecho a la participación política. De tal manera que ninguno de los 7 magistrados dice que la protesta es un acto inconstitucional o es un acto que no deba ser permitido. Esto es importante porque marca una diferencia con la famosa casación de Apurímac que salió en el mes de mayo, donde si bien es cierto, se dice que la protesta es un derecho en algunos párrafos, lo concibe como tal, como un antivalor, un contraderecho, ¿no? Y esa es una de las cuestiones más polémicas de esta casación, que a criterio personal representa un grave retroceso en el reconocimiento de derechos, porque no solamente no reconduce el derecho a la protesta a otros derechos, sino que lo concibe en sí mismo, en su naturaleza jurídica, como un hecho que va contra el derecho, ¿no? Ahora, si me permites ahí, mi querido Víctor, antes de entrar al detalle de cada pronunciamiento, porque te agradezco mucho que nos hayas, digamos, en esta parte introductoria o como por tu punto de partida, dejar en claro que no hay unanimidad, que hay pronunciamientos, digamos, contradictorios, enfrentados o al menos imprecisos en torno a la condición de derecho fundamental en torno a la protesta. Quizás solamente para empezar, entiendo por lo que nos comentas es que ante la ausencia de una disposición constitucional que expresamente haga referencia al derecho a la protesta, pareciera que el temperamento va en el sentido de no calificarlo como un derecho fundamental autónomo nuevo y manifestación más bien de otros derechos que ya están presentes en la Constitución. ¿Esto es así? ¿Y de qué derechos o principios de pronto se derivaría? Claro, en realidad, como usted dice, esa es la, digamos, posición mayoritaria, ¿no? Que genera más consenso actualmente. No quiere decir que eso vaya a ser así en el futuro, ¿no? De hecho, particularmente yo sí creo que es un derecho fundamental autónomo, Ok. pero la posición mayoritaria es que la protesta es una manera más de manifestación de los derechos a la libertad de reunión y a la libertad de expresión, que estos dos sí tienen un reconocimiento expreso en la Constitución. En el caso de la libertad de reunión incluso hay un precedente, el famoso caso 4677, ¿no? Del año 2004, donde se reconoce que no Reunión, existe pues la obligación por parte de ninguna autoridad de dar, valga la redundancia, una autorización expresa para el ejercicio de la aprobación. protesta, ¿no? Exactamente. Solamente fija unas excepciones bastante puntuales y que exigen además una motivación calificada, que es el tema de la seguridad ciudadana y la defensa nacional, pero en todo lo demás se manifiesta claramente que hay una libertad para ejercer este derecho sin mayor limitación, mucho menos de carácter administrativa, ¿no? Pero digamos, para abrir la puerta de ponerlo como un derecho fundamental, tendríamos que recurrir entonces a los derechos no innominados o derechos implícitos, o en todo caso ponerlo como una manifestación expresa de un derecho ya anterior, ¿no? De un derecho que sí está, digamos, recogido literalmente en la Constitución. Decías tú que preferías la primera opción, que es un derecho que se desprende de la cláusula de derechos no enumerados. Pero ¿cuál es la diferencia y cuál es la relevancia
de ponerlo como un derecho autónomo desde el artículo de derechos innominados o una manifestación específica de un derecho ya existente. ¿Te refieres a la diferencia práctica? Claro, Bueno, yo creo que cuando uno reconoce de manera expresa la existencia de un derecho fundamental, se derivan a partir de ahí determinadas normas y determinadas posiciones de jus fundamentales, ¿no? Que cuando uno solamente lo alega como una manifestación de otro derecho. En el caso del acto de protestar, creo que se derivarían a partir de su reconocimiento constitucional como derecho fundamental, básicamente dos normas, ¿no? La primera es el aseguramiento del Estado, ya sea mediante la acción o la omisión, de todas las condiciones mínimas para el ejercicio de la protesta. Esto quiere decir que, para empezar, debe haber un deber de no hacer, que sería pues no obstaculizar el ejercicio de la protesta, y por otro, acciones también de carácter afirmativo como establecer líneas de ruta, establecer planes de desviación vehicular para que la marcha pueda, por ejemplo, no tener un recorrido tranquilo y pacífico, cordones policiales, etcétera, ¿no? Serían diferentes posiciones y fundamentales ahí. Y por otra parte, también habría una obligación de atender al contenido de fondo de las demandas. Y esto tiene mucha importancia en el derecho a la protesta porque por más que suene una tautología, nadie protesta por protestar. Casi siempre cuando un grupo humano decide protestar es porque previamente ha activado un conjunto de mecanismos institucionales, no sé, pues el derecho de petición, ha solicitado algo por la vía formal a la autoridad y ha visto un rechazo o una invisibilización de aquello que se solicita. Entonces, ante esta situación patológica, ante esta situación irregular, es que uno recién se organiza para protestar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la protesta, hablamos de un derecho que funciona como un instrumento para la satisfacción de otros derechos, que bien pueden ser fundamentales o bien pueden ser legales, pero que precisamente sirven para canalizar extra institucionalmente pedidos que son legítimos. De esto no se deriva, obviamente, que haya una obligación de cumplimiento total de lo que se pide, obviamente no, pero sí genera la idea de canalizar estas demandas a partir de un Estado que reconoce a estas personas como ciudadanos y que tiene que de alguna u otra forma evaluar la verosimilitud o la corrección de las medidas que se están planteando para poder satisfacer determinados derechos, ¿no? Ahora, si me permites, mi querido Víctor, un poco para que los amigos y amigas nos sigan un poco en la conversación, para hacer una analogía, y te pediría a ver si podemos ser bastante precisos. Por ejemplo, cuando de pronto se trata de identificar cuáles son las facultades propias, por decir una cosa, libertad de tránsito, el tribunal ha dicho ingresar, circular y salir del país. Es como, obviamente hay algunas cosas conexas o vinculadas. Si tuviéramos que hacer lo propio en el caso del derecho a la protesta e identificar concretamente, dentro de lo posible, obviamente la realidad supera la ficción, pero si tuvieras tú que ser concreto en identificar qué facultades son propias del derecho a la protesta, cuáles serían para ti esas que nuestro público necesitaría tener claramente identificadas para saber qué es lo que puede hacer como titular de este derecho fundamental. Y ya, a ver, es una pregunta bastante interesante porque las protestas son tan complejas y tienen distintas formas de desplegarse. Uh -huh. Yo creo que la manera directa de manifestarse puede ser muy variada. Lo que tienen en común el acto de protestar, en primer lugar, tiene que ver con el contexto en el que se da. El contexto en el que se desenvuelve una protesta casi siempre, o por no decir siempre, se da en un contexto de desarraigo institucional. Es decir, es muy difícil que una protesta se desenvuelva si previamente no ha habido un rechazo por parte del Estado frente a una demanda. Entonces se trata, para empezar, de una acción pública que busca visibilizar una demanda. En segundo lugar, la titularidad, que si bien es cierto, puede ser específica, puede ser individual, de hecho uno puede protestar como individuo, como regla general se manifiesta de manera colectiva, precisamente para que sirva a esto primero que estoy diciendo, que es visibilizar la demanda, ¿no? También en el acto de protestar se despliegan, se manifiestan otros derechos fundamentales, o sea, no puede protestarse si no hay libertad de expresión, no se puede protestar si no hay de libertad de reunión, ¿no? Por otra parte, otra característica que creo fundamental, y este es un tema que debe ser merituado adecuadamente, es que el acto de protestar siempre es un acto político, ¿no? Esto lo digo porque
en medios de comunicación, en ámbitos extrajurídicos, se suele estigmatizar, ¿no? Hace poquísimo, ayer, creo antes de ayer, un poco antes de la llamada toma de Lima, hubo un titular que decía, ¿no? Nosotros no vamos a participar de esta protesta porque es una manifestación política, decía, un titular del comercio todavía, ¿no? Y yo decía, Claro, entonces uno wow, diría, wow, en ¿esto para serio. qué? Entonces, ¿para qué hace protesta? Exacto, o sea, que Claro, guay, qué novedad, ¿no? No lo hubiera esperado, me daba ganas de burlarse ahí, ¿no? En claro. realidad, cuando hay una acción pública de visibilización de una demanda, se está ante una acción contundentemente política, pero en el sentido no de politiquería, creo que es Claro, con lo que se tiende a confundir, ¿no? Estamos Sí. hablando de un acto de naturaleza política entendida como el ejercicio de la soberanía popular, ¿no? De la forma republicana de gobierno, incluso si queremos atender a los principios que están en el artículo 3, que es un temita aparte, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las características fundamentales, ¿no? Un acto público, político, de visibilización de demandas, que requiere a su vez del ejercicio de otros derechos fundamentales y que se ejercen casi siempre en contextos de desarraigo institucional. vale, ¿Y muchas cuál gracias, es al Enrique. respecto de si esa es, digamos, el contexto en el que se desenvuelve? También es importante saber los límites del derecho a la protesta, ¿no? Yo he leído muchas veces, por ejemplo, que dicen que el derecho a la protesta debe tener dientes, pero ¿cuán afilados son esos dientes? O sea, ¿hasta dónde debe llegar? ¿No? Nos queda claro, por ejemplo, que la violencia no está protegida, pero deben haber escenarios más puntuales, más acotados de qué puede hacerse o no dentro de la protesta. Claro, en realidad cuando uno trata de establecer límites concretos al acto de protestar, es bastante difícil poder determinar reglas puntuales porque las protestas son demasiado heterogéneas. Por ejemplo, ¿no? Hay protestas que se desarrollan en ámbitos urbanos, hay protestas que se desarrollan, y en el caso peruano es mucho más, en las áreas rurales, ¿no? Existe también, de acuerdo al nivel socioeconómico, una mayor contundencia en las acciones o no del acto de protestar. Entonces, en realidad tenemos ya un primer instrumento normativo, creo que eso todos lo sabemos, que es el principio de proporcionalidad, que en cada caso concreto va determinando cuáles son los límites objetivos de una protesta, ¿no? Es interesante ver este tema de la violencia, porque en realidad no todos los actos, entre comillas, violentos son iguales. Por ejemplo, los cortes de ruta, o sea, el hecho de bloquear una calle o una carretera, en el caso peruano actualmente es un delito, encima es una variante, una agravante del delito de extorsión, en el artículo Así es. 200A. Sin embargo, esta norma es claramente anticonvencional porque ya hay jurisprudencia, hay documentos normativos de carácter internacional que reconocen a los cortes de ruta como manifestaciones del acto de protestar. ¿De qué depende que ese acto de protestar sea inconstitucional, sea inconvencional? Pues de las circunstancias del caso concreto, ¿no? Por ejemplo, queda claro que un corte de ruta que no permite la entrada y salida de ambulancias en ningún contexto puede ser un acto legítimo, ¿no? Pero, por ejemplo, en un día domingo donde la gente simplemente no está ejerciendo actividades laborales, etcétera, y se hace un corte de ruta simbólico y que no interrumpe totalmente las vías que están alrededor, podrían obtener un resultado diferente. Lo digo porque esto que acabo de decir está reconocido en documentos internacionales, pero el sentido común peruano, sobre todo con la jurisprudencia y la legislación tan dura que hay acá, no lo permite a veces aceptar, pero sucede. Ahora, cuando hay actos violentos, y eso es importante mencionar, tanto la jurisprudencia internacional, el sistema universal como el interamericano, ha sido muy claro en dos cuestiones. La primera, la violencia es siempre individual y jamás puede a partir de ese hecho violento estereotiparse o estigmatizarse al ejercicio de toda la protesta ciudadana. Y pongámonos nosotros en el caso de las protestas de diciembre y enero, que fueron tachadas de ser súper violentas, ¿no? Eh, Se detuvieron supuestamente 100 personas, 200 personas, pongan el número que ustedes quieran. ¿Cuántas personas sí se manifestaron pacíficamente? Muy probablemente por encima del 95%. Claro que sí. Y sin embargo, por esta cuestión de cómo se presentan los hechos, a muchas personas, sobre todo en Lima, ha quedado la idea de que esta ha sido unas protestas muy violentas, cuando en realidad la abrumadora mayoría de los mismos han marchado pacíficamente. Entonces, una primera cuestión que nosotros debemos siempre tomar en cuenta es que la ejecución de uno o más actos violentos en el marco de una protesta
no equivale a sostener que es una protesta violenta. Simplemente equivale a que hay determinados individuos que, aprovechando las circunstancias, están cometiendo actos violentos y deben responder penalmente de manera individual. Eso por Claro, es una como no parte. meter a todos en el mismo saco, pues, ¿no? No meter a todos en el mismo Exactamente. saco ni Claro, generalizar. Ujú. pero sobre lo primero, permíteme puntualizar. Decías que a nivel internacional está permitido que se pueda obstaculizar una vía. En determinadas ¿Podrías circunstancias. Sí, claro, pero podrías precisarnos el pronunciamiento, porque en todo caso, me adelanto a abordar lo de la Corte Suprema. La Corte Suprema no lo tiene en cuenta. La Corte Suprema dice que el Ujú. cierre de carreteras, justamente en este caso, es un ilícito, ¿no? Y que además el tribunal, por la falta de votos, ha convalidado la constitucionalidad de esta ley. Porque Claro. además, o sea, a ver, a nivel teórico, a mí me hace sentido que se pueda tener, digamos, auxilio o contemplación, permitir el pase de las ambulancias, de menores de edad, de mujeres embarazadas, de personas heridas, qué sé yo. Pero en la práctica, eso puede implementarse porque la vía se cierra por ambos lados y no hay cómo pasar. O sea, por más que haya voluntad, digamos, de los manifestantes de dejar pasar una ambulancia, si toda la vía está ocupada, ¿cómo se implementa Claro, eso? en Entonces, realidad eso podría, el pretexto, solo para terminar, el pretexto podría ser, bueno, fue nuestra voluntad dejarle pasar, pero no se podía, entonces ya no es culpa nuestra, es culpa de un tercero. claro, en realidad el ejemplo que pones creo que podría tener sentido en una carretera, pero por ejemplo, en una ciudad como Lima no podría darse porque sí existen rutas alternas, eso para empezar. Y yo creo que evidentemente esta diferencia entre una carretera, que es la única vía que conecta dos lugares, y la ciudad, es una diferencia que el juez constitucional o penal debería tomar en cuenta al momento precisamente de aplicar el principio de proporcionalidad y demuestra por qué en determinadas circunstancias el corte de ruta puede ser constitucional y en otros no. El documento al cual estoy haciendo alusión es el documento llamado Aportes al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y reunión. Es un documento donde se hace alusión al tema que acabo de mencionar. Y sobre la Corte Suprema, pues, a propósito de lo que usted menciona, sí es verdad que omite por completo todas estas cuestiones, ¿no? Y no solo eso, sino que llega aún más lejos y desconoce el principio de proporcionalidad, lo cual me parece un escándalo, ¿no? Porque dice a él que cuando uno ejerce su derecho a la huelga, incluso cuando uno ejerce su derecho a la huelga, a lo máximo que puede llegar es a la huelga de hambre, porque cuando tú haces una huelga de hambre no Como Gandhi intervienes en dice. los derechos de terceros. Entonces, esta idea de que no puedo intervenir sobre el derecho de terceros suena a estas alturas decimonónica, ¿no? Porque es evidente que en la vida cotidiana se producen conflictos de derechos que parece negar rotundamente esta casación. Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta también cuando analizamos este tipo de pronunciamientos, que creo yo no le hacen bien pues al ejercicio de los derechos fundamentales vistos como una integralidad en el Estado constitucional, ¿no? Porque si vamos a decir que no se puede invalidar o no se puede interferir en derechos de terceros, lo que estamos diciendo es que la libertad de tránsito es un derecho absoluto. Y yo creo que eso es una aseveración temeraria a estas alturas de desarrollo de la jurisprudencia constitucional, de los distintos parámetros que se han desarrollado al respecto, ¿no? Eh, Correcto. yo creo que por Bueno, ahí va el tema con esta situación, ¿no? Ahora, en la Lo medida que que, tenemos, perdóname, Víctor, no, no, termina tú, por favor, y después sí, voy sí, con lo una que me pregunta. faltaba puntualizar sobre el punto anterior también era, sobre lo anterior, era que en el caso de la protesta, cuando aparte del tema de la individualización de la responsabilidad penal, también tendríamos que atender a la mayor claridad respecto de cómo se penalizan los actos que pueden derivarse de las protestas. Por ejemplo, en algún momento la jurisprudencia de la Corte Interamericana dijo que el Estado ecuatoriano estaba violando pues, la Carta Interamericana al colocar una normativa completamente ambigua, ¿no? Que no se puede definir exactamente cuáles son los límites del acto de protestar, ¿no? Por ejemplo, pues actos subversivos, o sea, ¿pero qué es eso, no? O sea, eh, claro. se debe plantear una tipificación lo suficientemente clara para que no quepe duda de cuando alguien está ejerciendo un acto ilegal en el ámbito de una protesta, porque cuando uno utiliza verbos rectores demasiado amplios,
puede servir pues para la eventual persecución de la naturaleza política y de las demandas que están detrás del acto de protestar. Eso es lo que quería añadir. Vale. Ahora, como hay algunos amigos y amigas que nos escuchan, que no tienen que ser necesariamente abogados, ellos podrían decir, a ver, yo quiero trabajar, yo no quiero protestar, no porque no tenga sentido la protesta, sino porque de la protesta mi familia no come, porque es la realidad. La realidad es que hemos visto inclusive en estas protestas de diciembre-enero, que así como al interior del país también, habían sectores que se manifestaban y protestaban, habían otros sectores que no querían participar de la protesta, no necesariamente porque estén en desacuerdo con los motivos de la misma, sino porque desde su perspectiva hay otras necesidades más apremiantes como traer un pan para la casa ese día en el que se está protestando. ¿Cómo se compagina esta realidad? Porque sin perjuicio del test de proporcionalidad y demás, hay que tratar de comunicar a nuestro público y a los amigos y amigas que no necesariamente son abogados y que podrían decir, yo entiendo que tú quieras protestar y lo respeto y adelante, pero no protestes de forma tal que me perjudiques a mí, que más allá de que esté de acuerdo o no con los motivos de la protesta, yo necesito trabajar para llevarle comida a mi casa, o llevar, porque tengo familia, tengo una madre enferma y si ese día no trabajo, ¿cómo se manejan este tipo de situaciones, digamos, en términos bastante más prácticos? Porque sin perjuicio de lo que efectivamente internacionalmente, constitucionalmente y lo que tú y yo sabemos dentro de la dogmática y dentro de la doctrina constitucional, pero ¿cómo es que una persona que tiene que entender estas cosas se lo tendríamos que comunicar? ¿O es que la respuesta es, lo siento mucho, pero cuando se protesta, justos pagan por pecadores, entre comillas, y habrá que esperar sentado a que termine la protesta para que puedas retomar tus actividades laborales? ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones según lo que tú conoces? Porque quizá haya jurisprudencia comparada, no sé, que se hayan ocupado de estos asuntos que son reales, ¿no? Porque finalmente la protesta, más allá de lo que válidamente pueda significar como una señal de la democracia y que estaríamos completamente en contra de que se vete o se sancione, como bien ha señalado, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? De quienes se van a ver perjudicados por la protesta. ¿Cómo hacemos ese ejercicio de, no sé, de ponderar? ¿Cómo es que tú tienes quizá algunos casos que se han evaluado al respecto? Ya, para un público que no es abogado, yo creo que deberíamos partir por señalar que hay una idea que se difunde bastante que es falsa. Cuando uno ve los medios de comunicación, sobre todo los limeños, la prensa más, uno puede mirar que, por ejemplo, ¿no? Periodistas que no son abogados, felizmente, dicen cosas como el derecho de uno empieza donde termina el de otro, Mm. ¿no? Esa es una falacia, esa es una idea que nosotros Bueno, debemos combatir desde el primer instante, no tanto porque, bueno, sea una aseveración así sin más del personaje que está en la televisión, sino porque esto tiene importantísimas consecuencias de cómo el ciudadano concibe su propio ejercicio de derechos, ¿no? Y llevan a ideas como las que usted menciona. Eh, Tu protesta no puede impedir que yo trabaje, o tu protesta no puede correcto. impedir que yo me movilice. Y en realidad, en la realidad concreta y más allá de lo que de la protesta, olvidémonos de la protesta, en general en la vida cotidiana, el conflicto de derechos fundamentales está siempre, ¿no? Cuando, bueno, ustedes sabrán estos casos, pues, donde hay que decidir entre la vida y la libertad religiosa, donde hay que decidir entre la libertad de trabajo y el medio ambiente sano y equilibrado, ¿no? Una comunidad rural, por ejemplo, podría estar en contra de la actividad minera diciendo que estás contaminando el medio ambiente y que ahí, por ejemplo, a contramano del ejemplo que ponía el doctor Cristian, eh, son esas poblaciones ahora quienes podrían decir, ¿por qué vas a tú invertir en mi lugar si está en riesgo mi medio ambiente? Precisamente, en cada momento en que estas cosas suceden, es que uno tiene que evaluar haciendo alusión pues a esta fórmula del peso, ¿no? ¿Cuánto se está afectando el derecho de que yo vaya a trabajar un día o que yo me movilice por tal o cual ruta, cuando del otro lado estamos hablando de protestas con un contenido que va mucho más allá a que yo llegue 2 horas tarde al trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación tiene que partir de cuánto pierdo yo y cuánto gana el otro ciudadano. Y de acuerdo a ese ejercicio, creo que en muchas ocasiones, ya en un ejercicio de empatía ciudadana también, que tiene que haber, vamos a encontrar alguna respuesta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la protesta, yo creo que es importantísimo evaluar algunos datos. Para empezar,
según la propia Defensoría del Pueblo, el 80% de las personas que protestan en este país, tanto el número de veces quiero decir, son de personas que están por debajo del umbral de la pobreza y en muchos casos el 70% me parece un poquito menos del ámbito rural, ¿no? Entonces, y además, y ese es un dato bien impresionante, creo yo, más de la mitad de los casos donde el Estado presta atención a una protesta, lo hace porque previamente se ha ejercido un acto violento. O sea, cuando se protesta pacíficamente, el Estado te felicita, ¿no? Qué bonito tu protesta pacífica, gracias, Claro, continúe. pero no funciona. Y no funciona, ¿no? Entonces, estas poblaciones que han visto que el ámbito institucional no ha servido, que luego optan por hacer un acto extra institucional como manifestarse y tampoco sirve. ¿Qué les hacemos? ¿Qué les decimos? ¿No sabes qué? No, olvídate de todo pues, porque no tiene salida. Vas a quedarte sin agua, vas a quedarte sin luz, contaminaré tu laguna, no importa. Entonces, frente a esa situación, uno tiene que evaluar que el acto de protestar es un acto que se da ante una situación de desesperación, ante una situación de violación o de amenaza de violación flagrante y grave de derechos. Entonces, frente a eso, oponer mi derecho a llegar a las 8 de la mañana al trabajo y no a las 10, o por poner un ejemplo, ¿no? Parece un acto que uno debe merituar mejor, creo yo, ¿no? Ahora, eso Claro, no pero quiere decir recuerda que que... esto sí, Sí, tiene, también está circunstanciado. Recuerda que en el caso exacto, español, los que estaban sin trabajo, los desempleados, los sentados, que le decían que se ponían en toda la plaza y que ya les habían dejado protestar por tiempo y realmente la congestión se embalsamaba, no por 2 horas, 4 horas, seis claro, horas. claro. Ujú. El tribunal les dijo, bueno, ya protestaron, ahora les sigo garantizando su derecho a la protesta, pero hay que ver la forma en que no obstaculicen el tránsito, ¿no? O sea, está rodeado, como bien dices, querido Víctor, de circunstancias, pero estas circunstancias no crean, pensaría, no sé, absolvémelo tú, absolvémelo, eh, que no crean una protección especial, no crean un derecho preponderante sobre la protesta, o sí desde tu perspectiva. No, para nada. Decir eso sería señalar que la protesta es un derecho absoluto, sería irse al otro extremo, ¿no? En realidad, va a depender siempre de las circunstancias. En el caso de la protesta en el Perú, por ejemplo, un acto como ese es muy difícil que se produzca, ¿no? Las paralizaciones por protestas casi siempre son temporalmente acotadas, precisamente por el carácter económico, por la situación económica de nuestro país, de economía informal, de explotación laboral, etcétera, ¿no? Quizás en el caso europeo la situación es distinta, pero acá es muy difícil. Excepciones han habido, por ejemplo, en el caso de la huelga magisterial. Allí Claro, sí del ha habido una 2016. ocupación por bastante tiempo de la Plaza San Martín, recuerdo el año 2017, Que y sí, allí sí. podría uno merituar la situación de manera distinta. Pero, por ejemplo, en la última llamada toma de Lima, ¿no? La del día miércoles, creo que era, para empezar, había un anuncio de esta fecha de protesta desde hace mucho tiempo, como para que tanto el Estado como los particulares puedan tomar ciertas previsiones frente a un acto constitucional de protesta. Y además, creo yo que se manejó en los términos correctos, ¿no? Tan así que no se entiende muy bien por qué se dice que fracasa, porque parece que el concepto de fracaso está en función del acto de la violencia, entonces ya no se entiende muy bien qué cosa es a qué se le puede Ah, calificar como exitoso o no en una protesta. Pero lo cierto es que eh, ahí hay un ejemplo de cómo sí se puede continuar con la vida cotidiana con limitaciones bastante pequeñas y puntuales, porque obviamente ese día en el centro de Lima varios negocios han tenido que cerrar, evidentemente, ¿no? Pero claro, como digo, siempre va a depender de las circunstancias. Y siempre, por favor, y creo que esto es importantísimo, eh, evaluar la naturaleza política y de desarraigo institucional de las personas que protestan, ¿no? Porque eh, no veo como algo natural, o no para la gran mayoría de personas, que ante el mínimo desacuerdo con alguna situación específica, uno diga, ya, vamos a protestar. Generalmente hay un conjunto de medidas que previamente se van quemando. Y solo cuando todo esto no funciona es que uno activa este mecanismo. Cuando hablamos de la abrumadora mayoría de las protestas, ¿no? Hay algunas protestas que tienen un contenido, digamos, cualitativamente distinto, como es el caso, por ejemplo, de la toma de Lima, porque es una protesta que no pide demandas acotadas sobre temas específicos, sino que es una demanda de carácter político, ¿no? Que es la renuncia de la presidenta, la convocatoria de elecciones generales.
Pero si uno atiende al acto de protestar más allá de las demandas que puedan agitarse o no, lo cierto es que estamos ante un acto de primorísimo orden para la salvaguarda de los derechos fundamentales en su integralidad en el Estado constitucional. Hay que entender que los derechos fundamentales nunca han sido ni serán círculos estancos, ¿no? Ujú. Son derechos que están en permanente contacto, tanto para conflictuar como para integrarse en el ejercicio, ¿no? De los mismos. Entonces, en este escenario de máxima protección de derechos, la protesta cumple el rol de facilitar y ayudar al ejercicio de otros derechos que en las circunstancias de normalidad no se han podido ejercer correctamente, ¿no? Ahora, dentro de esta estrecha relación que también decías mención entre otros derechos fundamentales vinculados con la protesta, como libertad de expresión, libertad de reunión, yo recuerdo que el tribunal ha precisado, por ejemplo, que en el caso particular de la libertad de reunión, el ámbito espacial es un factor relevante. O sea, vamos, que si vas a protestar contra el Ministerio de Economía y Finanzas y te digo anda, protesta, pero ahí en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, obviamente poco eficaz, sin por no decir nulo, va a ser el acto de protestar. Pero hay ciertos ámbitos o espacios que han quedado como vedados, entre comillas, para el ejercicio de la protesta cuando tienes, por ejemplo, una decisión municipal que te dice, este es un centro histórico, patrimonio cultural, intangible, y por lo tanto, por aquí no pases. ¿Hasta qué punto esto es válido, es conforme con el contenido, el alcance y el respeto del derecho fundamental a la protesta? Correcto. Esta es la clase de preguntas que me encanta responder ahora que no trabajo en el TC, que antes no hubiera podido responder. Este, bueno, para mí la ordenanza que declara zona intangible todo el centro histórico es abierta y contundentemente inconstitucional, ¿no? Y la razón la acabas de mencionar respecto al hecho de que le quita contenido a la naturaleza misma del acto de protestar frente a una autoridad, ¿no? La mayoría de autoridades del gobierno central están en el centro de Lima. El Congreso de la República está en el centro de Lima, muchas instituciones están en el centro de Lima, ¿no? Creo que le quita una fuerza muy grande al acto de protestar, vedar esos espacios, y además técnicamente también tienen su inexactitud, porque está declarando zona intangible lo que en realidad dentro de dentro de la legislación cultural es más lo que se llama espacio circundante, ¿no? Que es el espacio que, como dice su nombre, circunda a determinados lugares específicos que no pueden ser intervenidos. La declaratoria de intangibilidad busca precisamente eso, ¿no? Decir que todas las calles del centro de Lima son intangibles suena a un ejercicio bastante débil para justificar lo que en realidad se quiere hacer, que es impedir que las manifestaciones pacíficas vayan al lugar mismo de los hechos, al lugar que decide, ¿no? Como bien dice el MEF, no te vas a ir pues al Olivar pues a protestar contra el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, Claro. en Ahora, realidad yo creo que es claro, ¿no? hay que precisar, digamos, que la ordenanza o el acuerdo municipal de ahora no es el mismo que la ordenanza municipal que el tribunal declara inconstitucional en el 2005, en el 2005. En aquella sí decía que no había ninguna posibilidad de manifestación. En esta dice que no se puede manifestar siempre y cuando ponga en riesgo la salud y la integridad o la seguridad pública, ¿no? Entonces, claro, ahí habría al parecer una nota distinta, pero desde mi perspectiva, y te lo pregunto a ti, esto no es igual de genérico, es igual de gaseoso que termina interrumpiendo el derecho a la protesta, porque no se sabe quién va a decidir cuándo es seguro y no es seguro, ¿no? Incluso, y para muestra un botón, el propio alcalde de Lima una semana antes del 19 hizo también lideró una protesta, ¿no? Entonces, ahí sí de pronto era seguro y era bueno para la seguridad pública y el 19 de julio no lo era. ¿Cómo ves tú este asunto, Claro, Víctor? claro, ahí hay un doble rasero que hay que mencionarlo, ¿no? Es más, un día antes de la marcha de llamada Toma de Lima hubo una marcha por la paz, ¿no? Que incluso provocó que la propia autoridad municipal disponga el cierre de las avenidas. Yo vivo muy cerca del centro y pude ver varias avenidas cerradas. Y yo, ¿por qué está cerrado si se supone que la marcha es mañana? No, hoy día hay una marcha por la paz. Y yo decía, ah, ya, ahora sí está bien, hay que garantizar que ellos marchen tranquilos.
y sin embargo para la marcha de mañana, creo que un día antes sí, se ha dispuesto toda una cuestión y ahí, bueno, creo que hay un uso pues antojadizo de la legislación, ¿no? De hecho, en este Claro, tema del comunicado que emite la municipalidad hay otro punto más, que es que ellos hacen alusión a una ordenanza, la 1680-2013, y la plantean en términos que dan a entender que podría limitar el derecho a la protesta, cuando en realidad no lo era tanto, porque si uno lee el contenido de la ordenanza en el artículo 48, me parece, eh, hay una, hay una disposición que expresamente señala la inexigibilidad de autorización para la realización de manifestaciones pacíficas, en concordancia con el precedente del cual hablábamos del tribunal. El problema está en que el comunicado se planteó en términos gaseosos para dar a entender de que se estaba limitando el ejercicio de la protesta, quizás para poder pues legitimarse ante determinado público que estaba en contra de la protesta, pero en lo concreto es que no había mayor limitación porque la propia ordenanza decía que no aplicaba manifestaciones pacíficas. Entonces, no se comunicó adecuadamente, o bueno, quizás la idea era precisamente no comunicarlo de manera adecuada, claro. que esta ordenanza en realidad a la que hace alusión este comunicado no ejercía mayor limitación al acto de protestar, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Ya sabíamos desde el Así. principio que el tema iba a pasar volando, el tiempo iba a pasar volando, y así ha sido efectivamente. Han quedado muchas cosas por hablar. No hemos hablado de la Municipalidad de Miraflores, que ha hecho algo parecido. Ya no hemos podido abordar de lleno lo que ha dicho la Corte Suprema, pero gracias más bien, porque ha sido lanzando algunos dardos específicos contra estas decisiones jurídicas y políticas. Te agradecemos mucho, Víctor. No queda tiempo para más. Cristian, algunas precisiones queríamos hacer con relación a lo que se viene para la siguiente temporada. Y antes de darle el uso de la palabra a nuestro invitado, que la verdad que ha sido corto el tiempo para lo mucho que nos puedes compartir, pero como nuestro país está en una constante crisis política, económica, social, creo que no va a ser el único espacio en el que tengamos oportunidad de conversar en torno a la protesta y hay que hacerlo porque también es necesario comenzar a socializar los alcances, límites y demás de este derecho. Así que por mi parte, primero gratitud contigo, mi querido Víctor, por el tiempo que nos has brindado. Antes de darte el uso de la palabra para que permitirnos despedir el programa, anuncio por si acaso, amigos y amigas, los cambios que se vienen para la siguiente temporada, que sería la cuarta de este programa Contacto Legal. Tengan o tomen nota, por favor, igual lo vamos a comunicar en redes. El horario del programa pasa a los días miércoles de 7:15 a 8 de la noche. Esperamos que este cambio pueda contribuir a que más amigos y amigas nos puedan contactar en vivo, como siempre lo venimos haciendo. Así que tomen nota, por favor, los días miércoles de 7:15 a 8 de la noche. Eso es una primera noticia importante. Y la segunda es que de aquí en adelante, ya que nos siguen en las páginas o redes sociales, vamos a compartir información complementaria a los temas que vamos a tratar. Por ejemplo, el buen Víctor hoy ha tenido el buen criterio de mencionar diversos pronunciamientos, tanto nacionales como internacionales, y seguramente para muchos o muchas esta información, tenerla a la mano, les puede ser de bastante utilidad. Así que en la siguiente temporada, cada tema va a venir acompañado de alguna documentación que vamos a compartir en redes para que puedan estar más y mejor informados. Básicamente eso y nada, por mi parte agradecerle a Víctor y por supuesto darle el espacio para que además nos despida este episodio de esta tercera temporada con un tema tan interesante, controversial, pero además de necesario tratamiento en nuestro país. Adelante, Víctor, para nuestro público, ¿con qué ideas fuerza crees que se deberían quedar, ya que estamos en una coyuntura en la que probablemente, como decía, no será la única ocasión en la que tengamos que conversar en torno a la protesta como derecho? Bueno, para empezar, bueno, renuevo mi agradecimiento a ti, Cristian, también a Julio. Creo que esta es una oportunidad, una de tantas oportunidades que pueden haber para discutir en torno a un derecho de gran actualidad, producto del particular contexto en el que vivimos de grave crisis política. Y creo que la idea más importante que debe quedar es que cuando hablamos del acto de protestar, estamos hablando de un derecho que propicia la protección óptima y creo yo real también de los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, ¿no? La protesta es un acto de importancia medular para la vida social porque busca influir directamente en quienes ejercen el poder. Esto es importante porque con ello se logra atender
determinadas demandas que casi siempre están vinculadas a derechos, ¿no? Son actos de acción política directa que son plenamente legítimos en el entendimiento de que estamos viviendo bajo una democracia en un Estado constitucional. Por lo tanto, la protesta, además de ser un valor objetivo y un derecho subjetivo, no es en lo absoluto un antivalor o una situación que podríamos calificar de patológica. Al contrario, yo creo que sirve bastante para la protección de derechos fundamentales y más aún en países como el Perú, ¿no? Donde lamentablemente la institucionalidad, las instituciones como tal, en circunstancias de normalidad, no pueden garantizar estos derechos de la manera adecuada. O sea, no es que uno quiera que sea así, pero objetivamente es así. Y ahí radica la importancia del acto de protestar en países como el nuestro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todo. No, Gracias, gracias no, a ti, gracias a ti, Víctor. Víctor. Espero